Buenos días, mis hermanos. Estamos en el segundo sermón de este tercer pilar que hemos estado viendo de nuestra visión. Este es el octavo sermón de esta serie que hemos estado teniendo acerca de la misión y de la visión de la iglesia. Y en este tercer pilar hemos estado hablando acerca de la gloria de Dios. Y hoy vamos entonces a hablar de la gloria de Dios en la salvación y la santificación del creyente. Así que permítanme orar una vez más y comenzar. Padre, pido que tú seas con nosotros. Ayúdanos, Señor, a no solamente saber acerca de tu gloria, sino también a ver, Padre, cómo eso impacta y cómo, Padre, eso lo podemos vivir y cómo nosotros ahora podemos, Señor, honrarte y glorificarte con nuestras vidas por medio, Señor, de tu gloria. Sigue obrando en medio de nosotros, obrando en tu iglesia. En tu nombre oramos. Amén. ¿Alguna vez han visto una aurora boreal? Probablemente, pueden decir, sí, la he visto en una foto. Porque creo que no es muy común, mejor dicho, poder ver auroras boreales. Y puede ser que haya alguien aquí que sí haya visto una aurora boreal. Pero ¿a qué nos referimos con una aurora boreal? Bueno, es este fenómeno que sucede en la naturaleza que es muy conocido por su belleza. De hecho, ahí hay una foto en donde ustedes, si no habían visto una aurora boreal, hoy la han visto, porque ahí está una aurora boreal. Muchas personas viajan muchos kilómetros y aguantan temperaturas extremas para ver cómo el cielo se ilumina, tal vez de verde, de rojo, de azul o de morado. Todo esto depende de qué está en contacto y a qué distancia está, para ver entonces de qué color vas a poder ver esta aurora boreal. Las auroras boreales ocurren principalmente en las regiones cercanas al Polo Norte, así que si tú quieres ver algún día alguna aurora boreal, pues podrías tal vez hacer un viaje a Noruega, a Suecia, o pues puede ser un poco más cerca aquí a Canadá o Alaska, y prepararte bien porque tienes que aguantar temperaturas extremas para poder ver esta aurora boreal y para poder contemplar esta belleza que nos muestra la belleza de lo que Dios ha creado. ¿Y no es verdad que la Escritura nos habla acerca de ello? ¿Qué dice el Salmo 19:1? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La gloria de Dios nosotros podemos verla en su creación. De hecho, es parte de lo que hablábamos la semana pasada cuando hablábamos acerca de esto. Pero nosotros deberíamos de preguntarnos si un fenómeno como es estas auroras boreales puede despertar admiración, puede despertar asombro. ¿Cuánto más asombro debiera de despertar aquel que ha creado todo esto? Sin embargo, creo que nosotros muchas veces, como hablábamos y como mencionaba mi hermano Beto en la escuela dominical, aunque tal vez hoy no hacemos ídolos, muchas veces nosotros sí vamos tras los ídolos y adoramos a los ídolos en vez de adorar al Creador, en vez de adorar a aquel que ha creado cada una de estas cosas, aún las auroras boreales. Y nosotros vamos a ver entonces hoy cómo la gloria de Dios no solo se manifiesta en su creación, sino cómo también una manifestación gloriosa de la gloria de Dios, maravillosa de la gloria de Dios, tiene que ver con la obra de salvación y la santificación del creyente. La gloria de Dios no es simplemente algo hermoso que debemos de contemplar. La gloria de Dios revela su santidad, nos permite ver nuestro pecado, nos lleva a ver esa gracia y nos transforma. Por eso es que la gloria de Dios también la podemos y la debemos de ver en la salvación del creyente y en la santificación del creyente. Y para poder ver esto, lo vamos a ver desde Isaías capítulo 6 y también desde 2 Corintios capítulo 3. Tristemente, así como
la belleza de la creación hace que las personas adoren a la creación en vez de al Creador, me temo que muchas veces pensamos lo mismo en cuanto a la salvación y en la santificación. Pensando hoy acerca de Dios, la gloria de Dios en la salvación y la santificación, muchas veces podríamos pensar y decir, bueno, ya soy creyente y estoy en ese proceso de santificación. ¿Qué tiene eso de glorioso? Y es que cuando nosotros nos ponemos en el centro y nosotros pensamos solamente en nosotros como aquellos en los cuales el Señor los ha salvado y aquellos a los cuales el Señor está santificando, el foco de atención se centra en nosotros en vez de centrarse en quien debería, que no somos nosotros, sino es en el Señor, es en su gloria. Pensar en la salvación y en la santificación nos debería de llevar a ser personas gozosas, personas agradecidas, personas que alaban a Dios. Porque no pensamos en Dios como alguien lejano, como alguien que está sentado en su trono y que es distante de nosotros, sino al pensar en la salvación y en la santificación del creyente, pensamos en Dios como alguien que está en medio de su pueblo, que obra por el bien de su pueblo. Así que en esta mañana lo que vamos a ver es que porque Dios manifiesta su gloria al salvar y santificar al creyente, debemos de vivir para su gloria. Porque Dios manifiesta su gloria al salvar y santificar al creyente, debemos vivir para su gloria. Y para ver nuestro primer punto, quiero invitarles a abrir sus Biblias en Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Y vamos a leer juntos Isaías 6, del versículo 1 al versículo 8. Isaías 6, del 1 al 8. Dice así la escritura, lo leemos todos juntos. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. El primer punto que vamos a ver es que la gloria de Dios al salvar al creyente. La gloria de Dios al salvar al creyente. Nosotros debemos poner en contexto qué está sucediendo aquí en Isaías 6. Isaías 6 comienza diciendo, en el año que murió el rey Usías. Este primer versículo nos habla acerca de Usías y nos dice que Usías ha muerto. Ahora, cuando nosotros pensamos en Usías, probablemente no se nos vienen muchas ideas a nuestra mente acerca de quién es Usías, pero si nosotros vamos a segunda de Crónicas 26, ahí vamos a encontrar acerca del rey Usías. Usías tiene un reinado de aproximadamente 52 años, en donde vemos cómo como general combate contra los filisteos, hace muchas cosas que realmente ayudan al pueblo y del pueblo de Israel, y aún se nos dice al principio ahí en 2 de Crónicas 26:5 que él busca a Jehová. Es uno de los reyes que son los reyes buenos. Ahora,
esto probablemente no te llame mucho la atención, pero si tú estudias a los reyes, te vas a dar cuenta que no hay muchos reyes que realmente busquen a Jehová y que amen a Jehová. Ahí en 2 de Crónicas 26 se dice de él en versículo 5, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Entonces vemos un rey que es un rey que inicia a reinar a la edad de 16 años, y es un rey que entonces está buscando a Jehová y que pelea contra los filisteos, y que entonces él tiene en paz al pueblo de Israel y que hace muchas cosas a favor del pueblo de Israel. El gran problema con Uzías es lo que nosotros vemos de él en versículo 16. 2 de Crónicas 26, 16 dice así: mas cuando ya era fuerte, ¿qué pasa con él? Su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y uno podría decir, ¿y eso qué problema es? Bueno, a él como rey no le correspondía hacer esto. Si él iba a obedecer a Dios, tenía que también cumplir esta parte. Esta no era su función. Su función era gobernar y reinar. A él no le tocaba quemar incienso. Y la Escritura toma muy en serio lo que hace Uzías, porque dice que cuando era fuerte su corazón se enaltece, y se enaltece para su ruina. Para su ruina. Se rebela contra Dios y al final termina con una muerte trágica. ¿Por qué? Porque miren, ahí vemos cómo el sacerdote Azarías y 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, versículo 18, se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. No es que no recibió amonestación. El sacerdote y 80 más vienen y se ponen delante de él y le dicen: a ti no te corresponde hacer esto, Uzías, detente, detente. ¿Qué responde Uzías? Versículo 19. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, ¿qué hace? Se llenó de ira. Por eso es que dice que su corazón se enalteció, porque en vez de escuchar la reprensión y en vez de escuchar a este sacerdote y a estos 80 que venían contra él y le decían: lo que estás haciendo no es lo que te corresponde, en vez de escuchar, su corazón se rebela y se llena de ira. Y entonces, ¿qué sucede? Versículo 19. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Un hombre con lepra no podía estar ahí, así que tiene que ser sacado, y termina muriendo con lepra. Comenzó bien, buscando a Jehová, pero cuando fue fuerte, se enalteció para su ruina. Y entonces tenemos aquí, en este momento es donde Isaías 6 se escribe, porque nos dice Isaías capítulo 6, en el año que murió el rey Uzías, un reinado largo y con muchas cosas muy buenas que había hecho Uzías. En este momento es donde se encuentra Isaías y dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sí, Jerusalén tal vez ya no tenía rey porque acababa de morir y ahora va a venir su hijo, pero no importa qué rey está y qué rey sigue, porque al final de cuentas, quien sigue gobernando y quien ha estado gobernando y quien va a seguir gobernando en Jerusalén y en todo lo que hay a su alrededor es Dios, es Jehová.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver primero? Vamos a ver la gloria de Dios en su santidad. Porque dice Isaías que tiene una visión en donde ve al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas, es decir, su túnica, llenaba el templo. Versículo 2, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y es muy interesante notar esto porque se nos habla acerca de estos serafines, estos seres angelicales en donde tienen 6 alas. Con 2 alas vuelan, pero con otras 2 alas más cubren ¿qué? Su rostro, con otras 2 cubren sus pies. Ellos están en la misma presencia de Dios y lo que están haciendo es que ellos ni siquiera pueden mirar. ¿Recuerdan lo que veíamos la semana pasada acerca con Moisés y que a Moisés le decía que no puede haber hombre que le vea y que viva? Bueno, vemos aquí a estos seres angelicales, a estos serafines, que ni ellos se atreven a mirar dónde está el Señor sentado en el trono. Cubren sus rostros, cubren sus pies, y su aspecto tiene que ver con un aspecto de humildad, de reconocer delante de quién están. ¿Y qué hacen? Versículo 3, y el uno al otro daba voces diciendo, y esto me llama mucho la atención, porque esto nos hace ver cómo ellos ni siquiera se refieren al Señor hablándole a Él, sino que entre ellos hablan delante de quién están. Entre ellos reconocen delante de quién están. ¿Y qué es lo que dicen acerca de delante de quién están? Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y esto es muy interesante porque entonces vemos a estos seres que reconocen delante de quién están, pero también vemos que al que está sentado en el trono, aquel que gobierna, entonces toda la tierra está llena de su gloria. Él está sentado y todo lo demás podemos decir que está bajo su dominio y está bajo su gloria, y Él muestra su gloria entonces delante de todo aquello que está. Ahora, vean lo que dice versículo 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron. Al inicio del culto leímos Salmo 24. ¿Qué sucede cuando está diciendo qué es lo que el salmista le pide cuando habla acerca de que va a entrar el Rey de Gloria? Le dice, puertas, ensánchense. Ábranse, porque va a entrar el Rey de Gloria. Y cuando están aquí estos seres angelicales, entre ellos diciendo que santo, 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 los quiciales de las puertas se estremecen con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y esto para Isaías tenía que ser impactante porque le recordaba muchas cosas. ¿Cuándo se llenaba esa carpa de reunión de humo? Se llenaba cuando la gloria de Dios bajaba, de tal forma que era imposible poder pasar. Cuando él vio cómo una montaña se estremeció y cómo se llenó de truenos, de relámpagos, ellos habían escuchado esto y de lo que había sucedido. Fue cuando allí en el monte Sinaí estaba Dios hablando con su pueblo. Y estar entonces delante del Señor, que es Rey de todo y que gobierna sobre todo. Isaías no podía quedarse como si nada hubiera sucedido. Un comentarista dice, cuando Isaías vio a los ángeles en toda su santa humildad, obediencia y alabanza a Dios, se dio cuenta de que no solo era diferente del Señor Dios, sino que también era diferente de los ángeles. Ellos podían clamar, santo, 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 y alabar a Dios de una manera tan bella, pero él no podía. Él no podía. ¿Qué es lo que sucede? Versículo 5 dice, ay de mí que soy
muerto. Y es que la gloria de Dios no solamente se ve en su santidad, sino que la gloria de Dios revela la condición del hombre. Cuando el hombre está delante del Dios que es eterno, que gobierna por sobre todo, que es 3 veces santo, el hombre no puede mantenerse de pie y no puede quedarse igual. Por eso es que cuando Isaías contempla la gloria de Dios, entonces Isaías lo que hace es que dice: yo soy un hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, ¿qué ha sucedido? Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y no es el único que le sucede esto. Daniel tienen que venir a levantarle, Ezequiel tienen que venir a levantarle. Cuando Pedro está ahí, él también se da cuenta que es un hombre que no puede estar delante de a quien sus ojos están contemplando. Y cuando Isaías ve esto, no puede quedarse de pie y dice de sí: soy un hombre muerto. Ni siquiera yo puedo pronunciar lo que estos serafines pronuncian, porque mis labios son labios inmundos. Ahí, al ver Isaías la gloria de Dios, él no puede considerarse bueno, él no puede considerarse que no es tan malo como los de su pueblo. De hecho, dice que habita en un pueblo de labios inmundos, porque se da cuenta que al ver esa gloria de Dios, todo lo que no es de acuerdo a esa gloria de Dios está separado de él. En nuestro hermano Luis Alberto en la escuela dominical nos hablaba cómo Dios está separado de todo aquello que es pecado y no puede habitar con ello. Por eso cuando Isaías lo ve y contempla en esta visión la gloria de Dios, a él no solo le queda decir: soy un hombre inmundo, un hombre muerto, porque mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Pero la gloria de Dios no solo se revela en su santidad, no solo se revela en la condición del hombre, sino que también la gloria de Dios se revela en su gracia. Dice versículos 6 y 7: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. ¿Quién toma la iniciativa en todo esto? Isaías no, porque Isaías se considera a sí mismo alguien muerto. Este serafín entonces viene, vuela con un carbón encendido que toma del altar y toca los labios de Isaías. ¿Recuerdan que él había dicho que él era un hombre de labios inmundos? Sus labios eran inmundos, entonces él toca con este carbón encendido sus labios y le dice: esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Esto es porque Isaías era merecedor de algo? ¿Esto era porque Isaías era mejor que su pueblo? No. Aún la propia visión que Isaías está teniendo en este momento es solamente la gracia del Señor manifestándose, porque el Señor tiene una encomienda que hacer. Y nosotros sí vemos la gloria de Dios en su gracia, pero también vemos la gloria de Dios en su llamado, por lo que dice versículo 8, cuando dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Pero antes de hacer esta pregunta y antes de preguntarse a quién va a enviar y a quién irá por el Señor, tiene que primero tratar con Isaías y tiene que primero tratar con su propio pecado. Con su propio pecado. Así que primero trata con Isaías. Isaías ve la gloria de Dios, se considera muerto, no enviado,
No alguien que merece ser enviado a hablar de Dios al pueblo, sino se considera algo inmundo de labios que habita en un pueblo de labios inmundos. El Señor muestra su gracia en él. El Señor le limpia de su pecado, quita de él la culpa, y entonces ahora sí dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y esto, imagínense, está contemplando la gloria de Jehová. Y ahora el Señor está preguntando: ¿a quién va a enviar? ¿A quién va a comisionar para hablar al pueblo? ¿Quién va a ir? Entonces Isaías responde: heme aquí, envíame a mí. Porque el ver la gloria de Dios y en contemplar quién es Dios, el contemplar la belleza de su gloria, el considerarse muerto y ya no vivir más porque ha visto la gloria de Jehová, y el ver la gracia que Dios tiene para ahora llamarle a él y para limpiarle de su pecado y ahora para comisionarle. ¿Qué respuesta podría tener Isaías si no es decir: envíame a mí? Si Isaías simplemente quisiera vivir, no podría vivir después de haber visto la gloria de Jehová. El Señor tiene misericordia de él. Y su respuesta entonces, por lo tanto, ahora debería de ser: yo voy a hablar tus palabras. Y mis hermanos, esto de comprender la gloria de Dios al ver la salvación, no solamente es algo que nosotros podemos ver aquí, porque nosotros podríamos ver y pensar: bueno, pero es que en el Antiguo Testamento, ¿cómo es que tú hablas acerca de limpiar su pecado y de salvar? Bueno, tenemos que recordar que en toda la historia de la Biblia y de la Escritura, Antiguo como Nuevo Testamento, siempre ha sido por fe la salvación. No ha sido por obras, siempre ha sido por la fe. Abraham tuvo que creer, por eso dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿En qué creyó Abraham? En que lo que Dios decía, Dios lo iba a cumplir. Y nosotros podemos ver a lo largo del Antiguo Testamento cómo siempre se trató de creer en las promesas de Dios, de creer en el Mesías que vendría. Pero me llama mucho la atención cómo parte de esto y de la salvación, ahora nosotros lo podemos ver con mayor claridad en el Nuevo Testamento. Y aquí voy a ocupar de su ayuda en recordar algunos versículos que yo creo que conocemos muy bien. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué hace entonces una persona que peca? ¿Puede acercarse a Dios? ¿Puede disfrutar de la gloria de Dios? No. De hecho, aquellos que han pecado están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Porque el hecho de contemplar la gloria de Dios no solamente nos hace ver cómo Él es alguien que es santo y separado, sino también su gloria se manifiesta al salvar a aquel pecador que está destituido de su gloria, pero que Él entonces al salvar y al dar esa esperanza puede acercarse al Señor. Pero para ello tiene que haber humillación y tiene que haber arrepentimiento. Esto lo vemos en Pedro, ahí en Lucas 5:8. ¿Qué dice Lucas 5:8? Viendo esto, Simón Pedro, ¿qué sucede con Simón Pedro después de lo que ha visto y después de haber contemplado esta pesca milagrosa y cómo el Señor ha dicho dónde debía de arrojar esta red? Y después de todo esto que sucedió, ¿qué sucede con Pedro? Dice: viendo esto, Simón Pedro
cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Mis hermanos, el hecho de contemplar la gloria de Dios no te hace decir: ay, qué padre, yo quiero de eso. Si nosotros vemos lo que la Escritura nos dice, el hecho de contemplar la gloria de Dios nos lleva a humillarnos, a postrarnos y a decir: Señor, aléjate, porque yo no puedo estar en tu presencia, yo no puedo estar cerca de ti, yo no puedo disfrutar de ti porque estoy viendo quién eres tú y estoy viendo tu gloria, y yo tengo que hacerme hacia atrás, yo tengo que humillarme, yo tengo que caer de rodillas, porque al ver tu gloria yo veo cómo es mi condición, y mi condición es de un hombre pecador. Dice Juan 1, a partir del versículo 9 al 18: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Mis hermanos, al contemplar y al ver la belleza y al contemplar la gloria de Dios, todos aquellos que vemos en la Escritura caen de rodillas, caen humillados, caen diciendo: soy un hombre muerto, yo no puedo estar en la propia presencia de Dios. A ti y a mí, ¿qué nos produce pensar en esto? Porque muchas veces creo que hablamos acerca de la salvación simplemente como algo pasado y algo como que sí, bueno, gracias a Dios, Él me libertó de la esclavitud del pecado y ahora ya no voy a ir al infierno, entonces ya, Dios me salvó. Pero el hecho de contemplar quién es nuestro Dios y el hecho de ver en su revelación cómo Dios se muestra y se manifiesta, nos debería de llevar constantemente a una actitud de humildad y a una actitud de llorar por nuestro pecado, de caer delante del Señor de rodillas, porque delante de Él nos damos cuenta cómo nosotros, si no fuera por medio de Jesucristo, seríamos como Isaías, hombres muertos, porque somos hombres inmundos de labios, que si no fuera por el Señor, nosotros hoy mismo también estaríamos destituidos de la gloria de Dios. Y si podemos acercarnos a contemplar la gloria de Dios por medio de Jesucristo, no es por ti ni por mí, ni por nuestros méritos, ni por lo que hemos hecho, ni por lo que pudiéramos haber ganado, ni por lo que hicieron nuestros padres. Es solamente por el Señor. Y mi hermano, el hecho de entender la salvación debería de llevarnos a vivir en una humildad constante y en un reconocimiento de nuestra condición pobre y de nuestra condición de llanto, como dicen las bienaventuranzas, porque somos hombres pecadores. Y al contemplar su gloria y al contemplar quién es Él, nuestra mirada debería de caer y deberíamos de postrarnos delante de Él. Pero también al entender la salvación y al entender lo que el Señor ha hecho por nosotros y al ver cómo Él dio su vida y cómo Él se ha dado, mi hermano, tú y yo deberíamos de tener una actitud de constante
gozo y de constante agradecimiento por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Los creyentes deberían de ser considerados personas gozosas, personas que están agradecidas por la salvación que Dios les ha dado. Porque el hecho de pensar que tú y yo estábamos apartados de Él, y el hecho de pensar en su gloria y cómo tú y yo estábamos separados de Él, y cómo ahora de estar separados hemos venido a ser parte de su pueblo y hemos venido a ser parte de su familia, no es más que para decir: gracias, Señor, amén, gloria a Dios por la salvación que me ha sido dada por sola y puramente por su gracia. Y eso, por lo tanto, debería de llevarnos a nosotros a vivir una vida de entrega y obediencia. Si tú estás aquí simplemente diciendo: bueno, pues ya me salvé del infierno y sí, un día voy a ir al cielo, estás equivocado en lo que estás viendo. Porque si tú has contemplado la gloria de Dios, no te queda más que humillarte y entregarle todo a Él. Vivir todo para Él, obedecerle a Él, porque estás entendiendo delante de quién estás, tu condición, y ahora cómo Él ha mostrado esa gracia y esa misericordia a tu vida. Tristemente, muchas veces lo único que nos da gozo es esperar que el Señor sí responda a nuestras peticiones. Que se haga lo que yo quiero que se haga. Y si no sucede, entonces mi actitud hacia el Señor es de queja, de ingratitud, de por qué el Señor no hace lo que yo espero. Estás hablando delante de el Rey que gobierna sobre todo y que está sentado en su trono y que rige con sabiduría, el Dios que nos ha creado. ¿Por qué nosotros vivimos con queja y con insatisfacción delante de Él? Porque si nosotros entendemos quién es Él y quiénes somos nosotros, no nos queda más que adorarle y cantar y agradecer y vivir hablando de Él, porque Él ha tenido misericordia de pecadores que no merecen más que el justo juicio de Dios. Pero nosotros no solamente vemos la gloria de Dios en la salvación, nosotros también vemos la gloria de Dios al santificar al creyente. Y quisiera invitarles a ir a 2 Corintios capítulo 3. 2 Corintios capítulo 3. Y voy a leer desde el versículo 6. En el capítulo 4, les voy a pedir que me acompañen hasta el versículo del 4:1 al 4:6. Pero voy a iniciar yo leyendo 2 Corintios capítulo 3, versículo 6. Dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.
Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Lean junto conmigo del 4:1 hasta el 6. Dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así que pensando en esto, nosotros vemos cómo la gloria de Dios la podemos ver también al santificar al creyente. Y primero vamos a ver la gloria de Dios en el nuevo pacto. Aquí en esta sección del versículo 7 al 11, vemos cómo muchas veces se nos hace la comparación del antiguo pacto y el nuevo pacto. Y nos dice aún, como menciona, ese ministerio o ese de condenación, dice el versículo 9, porque si el ministerio de condenación, y aún se nos habla acerca de el ministerio de la ley, lo que había en el antiguo pacto, dice que fue con gloria, dice será con mucho mayor gloria aquello que permanece. Porque cuando se nos habla acerca de Moisés, se nos dice cómo Moisés, al acercarse al Señor y al contemplar y a estar en su misma presencia, su propio rostro se ilumina. Y él entonces, por lo tanto, tiene que ponerse un velo porque su rostro resplandecía. Pero su rostro no dura resplandeciente todo el tiempo. Después de un tiempo, se quita ello. Y es por eso que nos dice, ese antiguo pacto no permanecía para siempre, pero ahora con el nuevo pacto la gloria es mucho mayor, porque ahora nosotros podemos ver cómo ese nuevo pacto, este nuevo pacto tiene el ministerio de la justificación. Como ahora, por medio de este nuevo pacto, entonces lo que antes nos llevaba a la muerte, ahora por medio de este nuevo pacto nos lleva a la vida. Porque ¿qué era lo que hacía la ley? Mostraba entonces el pecado del hombre, te hacía saber que eras pecador, te mostraba qué eran estos pecados, pero esto no transformaba a la persona. O sea, los israelitas en el antiguo pacto sabían que robar era pecado, pero no tenían el corazón para ser transformados. Por eso es que ahí en ese valle de huesos secos, están ahí todos esos huesos secos. ¿Y qué es lo que ellos ocupan? Que el Espíritu venga y que les dé vida. Ese corazón duro de piedra necesita ser quebrantado y ahora tener un corazón de carne. ¿Y quién hace todo esto posible? El Espíritu. Por eso es que nos dice acerca del ministerio del Espíritu. Entonces toda esta ley, aunque les hacía ver su pecado, no transformaba a las personas para que ellos pudieran entonces ahora vivir de una forma diferente. Por eso es que dice que aún cuando este ministerio era para poder que ellos vieran su propio pecado, aún así, cuando ellos leían el antiguo pacto, tenían ese mismo velo que no les permitía entender y no les permitía comprender lo que es la gloria de Dios. Pero por medio de quién es quitado, versículo 14, el cual por Cristo es quitado. Y entonces es por eso que nosotros hablamos de ese nuevo pacto, porque no solamente vemos la gloria de Dios en el nuevo pacto,
nosotros también vemos la gloria de Cristo que nos transforma, porque el pasaje nos hace ver como Cristo, que es aquel que quita el velo, como Cristo es aquel que da libertad, porque es lo que vemos también en el versículo 17. Y cuando ese velo se ha quitado, dice versículo 16, ellos se van a convertir al Señor, y entonces por lo tanto ese velo se quitará y entonces podrán encontrar libertad. ¿Por qué podrán encontrar libertad? Porque ya no solamente y ya no simplemente saben que son pecadores, sino que ahora por medio de Cristo ellos pueden ser transformados para vivir de una forma diferente. Y eso es lo que nos muestra mucho más a detalle versículo 18. Dice, por tanto, nosotros todos, y está hablando de todos, aquellos que son estos creyentes, mirando a cara descubierta, ya no tienes ese velo, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Y esto es interesante porque para nosotros los espejos, pues tú vas al espejo y tú te miras bien. De hecho me llamaba la atención, hace poco miraba un espejo en el cual puedes hasta subirle la luz y puedes tener algo que te hace ver, pues, tu cara a más no poder, te la amplía mucho más. Y cuando nosotros pensamos como en un espejo, pensamos en esto, pero no, en el primer siglo los espejos no son de esta forma. No se ve con tanta claridad, no se ve con tanta nitidez. Pero aún así dice el versículo, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, aunque no la podemos contemplar y ver hoy mismo, pero la vemos como por un espejo, no la percibimos completamente. Aún así somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dice un comentarista, esta obra de transformación es un proceso continuo. Somos transformados, es decir, la obra no está completa y nadie debería de esperar que estuviera completa. Pero lo que sí deberíamos esperar es que estemos siendo transformados. Porque el mirar, aunque no mirar de esta forma, aunque no en toda su nitidez, pero mirar por un espejo la gloria del Señor, lo que debe provocar en nosotros es que debe de transformarnos. Y me llama mucho la atención esto, porque en los versículos que leímos en el capítulo 4, del 1 al 6, nosotros vemos cómo es el ver la gloria del Señor y el contemplar al Señor, aunque no en toda su nitidez, como lo esperaremos hacer en gloria, eso sí transforma a las personas. Y es lo que nosotros vemos como la gloria de Dios revelada en el Evangelio. Porque miren lo que dice versículo 2. Antes bien, ¿qué hacemos? Renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Es decir, lo que nosotros hacíamos para probablemente nuestro propio beneficio y para nosotros sacar provecho de las cosas, ya no lo hacemos más, porque en el Evangelio ya no podemos vivir de esta forma. Versículo 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Es decir, en aquellos que ese velo no ha sido quitado, pero no en todos, porque aquellos a quienes ese velo se les ha sido quitado, ellos están siendo transformados de gloria en gloria, como en la misma imagen, como en esa gloria del Señor. Y esto entonces nos hace ver cómo como creyentes nosotros, si hemos visto la gloria de Dios, si estamos contemplando la gloria de Dios, no podemos ser los mismos. Porque aquel que mira y que ve la gloria de Dios, entonces por lo tanto debe ser y debe estar siendo transformado. Es lo que nos hace ver. Y esto quiero retarnos a nosotros, mis hermanos, porque aquí en versículo 2 dice, renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso. Renunciamos a ya no andar con astucia ni adulterando la palabra de Dios, porque estamos siendo transformados de gloria en gloria. Y por lo tanto, al contemplar entonces esa gloria de Dios, al contemplar su santidad, nosotros buscamos vivir en santidad. Nosotros queremos vivir en santidad, no por nosotros mismos, sino por lo que el Señor está haciendo y por a quien hemos contemplado. Y para esto entonces tenemos que buscar al Señor para que Él nos
transforme, para que su palabra, como dice, el evangelio está aún encubierto y por eso se pierden, pero en aquellos que el evangelio ha sido revelado, entonces en ellos el evangelio los está transformando para vivir de acuerdo a la gloria del Señor. Y esto entonces nos lleva a buscar al Señor, a buscarle en su palabra, a buscarle en la oración, a buscarle en la predicación de su palabra, porque ya no vivimos para nosotros, sino vivimos para Él y por lo tanto estamos siendo transformados. Pero también el entender la gloria del Señor nos lleva a hablar de Él. Dice en los últimos versículos 4-6, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y ese conocimiento de la gloria de Dios nos ha salvado, nos está transformando, pero también nos lleva a hablar de Él. Nos lleva a compartir acerca de Él, nos lleva a entender quién es Él, pero también nos lleva a la humildad. Miren versículo 7. Este es mi versículo favorito de la Escritura, 2 Corintios 4:7, porque dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros solamente somos vasos de barro, que en esos vasos de barro el Señor ha depositado su gloria y nos permite mostrar su gloria y nos permite compartir su gloria, pero seguimos siendo vasos de barro que el Señor quiere usar y el que el Señor quiere transformar para que la gloria no sea de nosotros, sino la gloria sea para Él. Quisiera llevarles, para ir finalizando, a Filipenses capítulo 2. Y quiero leer versículos 9 al 11. Porque la gloria de Dios no nos lleva a apuntar a nosotros como el objeto de la salvación y de la santificación, sino que la gloria de Dios en la salvación y en la santificación nos lleva a alabarle a Él. Dice Filipenses 2, versículo 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y aquí está hablando acerca de Jesús, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, porque la gloria le apunta hacia Él, no hacia nosotros. No es que vamos a llegar al cielo y decir: hola, ya llegué, yo soy aquel que el Señor salvó y transformó. Sí, yo hice No. Cuando nosotros lleguemos vamos a decir: la gloria es de Él porque me salvó y porque porque me santificó y me ha llevado hasta este punto. No es hacia mí, es la gloria hacia Él. Apunta hacia Él y miren lo que hará toda lengua y en toda nación, para que en el nombre de Jesús, ¿qué dice que sucede? Se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Mi hermano, lo que tú y yo vamos a hacer no es apostarnos y decirnos: ya llegué aquí al cielo. Nos vamos a arrodillar delante de quien es nuestro Señor. Nos vamos a caer delante de quien es Él, porque cuando veamos su gloria y le contemplemos, no nos quedará más que agachar nuestra mirada y rendirnos ante el que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero esa es una realidad que nosotros debemos de vivir aún hoy. Nosotros no podemos vivir pensando que simplemente porque asisto a la iglesia de vez en cuando, vengo cada domingo, es suficiente. Mis hermanos, estamos delante del Rey de Gloria, del Rey eterno, del Rey que se ha dado.
Y si esto no produce nada en nosotros, debemos de cuestionarnos dónde está nuestro corazón y dónde están nuestros deseos, dónde está lo que amamos. Porque si amamos al Rey de Gloria, que merece toda honra, todo honor, que toda rodilla se va a doblar delante de Él y que toda lengua le va a confesar que es el Señor, a nosotros nos lleva a decir: Señor, tuya es la gloria. Solo tú mereces la gloria y el honor. Solo tú mereces estar sentado en ese trono. Y yo soy tu siervo, que me rindo delante de ti y que me humillo delante de ti, porque me has salvado, porque me has santificado, porque me has mostrado tu gloria. Mis hermanos, ¿cómo vamos a reaccionar a estas verdades? ¿Cómo vamos a responder a estas verdades? Nosotros en IBG hemos hablado acerca de la misión y la visión que está aquí a mi mano derecha. Y nosotros decimos que creemos que existimos para glorificar a Dios, haciendo discípulos de Jesucristo. Y mis hermanos, este pasaje nos recuerda cómo Dios nos salva solamente para librarnos del pecado, sino nos salva para transformarnos a su imagen y para entonces llevarnos a impactar en nuestras vidas, nuestras familias, pero también otras comunidades. En IBG, mis hermanos, no queremos simplemente llenar un edificio. No queremos nada más que todas nuestras sillas estén completas y que no haya ningún hueco. No se trata de eso. No se trata ni siquiera de que existan más actividades y que haya mucho más actividades y que recuperemos todas las actividades que teníamos. No, buscamos hombres, mujeres, jóvenes, niños que sean salvados por su gracia, que sean transformados a la imagen de Cristo y que entonces con su vida, en su familia y en las comunidades muestren la gloria del Señor. No se trata de cantidad, no se trata de llenar un edificio, no se trata de ser más, se trata de ser transformados a su gloria. Y mis hermanos, si tú eres creyente, gloria a Dios por ello, pero déjame decirte que aquí afuera, en unos salones de abajo y en unos que están arriba, hay algunos que no conocen del Señor. Aún en este edificio hay personas que no conocen del Señor. ¿Y quiénes son llamados a hablar de la gloria del Señor? Nosotros. ¿Quiénes son llamados a compartir acerca de la gloria del Señor? Aquellos que aquellos que han recibido esa gracia. Tú y yo tenemos trabajo, aunque no estés en algún ministerio, porque tú y yo somos llamados a hablar de quién es el Señor y de lo que Él ha hecho en nosotros. Pero también tú y yo somos llamados a ser transformados para vivir para el Señor, para apuntarle a Él, para exaltarle a Él, para que la gloria sea para Él. Y no me malentiendan, mis hermanos. Claro que nos gusta que puedan venir y que puedan venir más personas. Pero si nos llenáramos aquí de personas y no estamos siendo transformados a la imagen de Cristo y a su gloria, y si nos llenáramos este auditorio y no estuviéramos apuntando a aquel que merece la gloria, esto no serviría de nada. No serviría de nada porque nuestro propósito no es traer gloria a una persona, a un hombre, a una iglesia, sino nuestro propósito es glorificar al Dios que merece toda la gloria, todo el honor, y que todas las personas que están a nuestro alrededor, aún nuestros vecinos y las comunidades que están a nuestro alrededor, le vean a Él, se maravillen de Él, alaben al único que merece toda la gloria y todo el honor. Y la gloria de Dios la vemos al salvar y a santificar a los creyentes. Por eso es que no nos queda, mis hermanos, si nosotros hemos visto y ha sido manifiesta su gloria al salvarnos y santificarnos, no nos queda más que vivir para su gloria.
vivir para exaltarle a Él, vivir para que la gente le conozca a Él. Reconocer nuestro pecado, humillarnos delante de Él y ser transformados al mirar su gloria. Porque Dios manifiesta su gloria al salvar y santificar al creyente. Debemos de vivir para su gloria. Padre, venimos delante de ti, confesando que muchas veces, Señor, al pensar en nuestra salvación y al pensar en la obra de santificación, lo damos por sentado. Muchas veces eso ni siquiera produce un agradecimiento hacia ti, no produce alabanza. Y creo que, Padre, es que no estamos dándonos cuenta de quién eres tú, de tu gloria. Padre, pido que no vivamos, Señor, para nuestra gloria, que no vivamos ni siquiera para la gloria de un hombre, sino que vivamos para tu gloria que nos salva, tu gloria que nos santifica, tu gloria la cual exaltaremos por toda la eternidad. Padre, sigue obrando en nosotros y pido que tu palabra siga trabajando en nosotros para que podamos vivir solamente para ti y para traer gloria a ti. En tu nombre oramos. Amén.